continuación mostraremos cómo migrar una base de datos MySQL a Oracle. En la primera máquina virtual tenemos Ubuntu instalado con SQL Developer y el conector JDBC para realizar la conexión a MySQL. Tenemos las siguientes direcciones IP. Tenemos las dos máquinas virtuales en red con las siguientes direcciones: 192.168.10.2 y 192.168.10.3 para la máquina virtual con Oracle con la base de datos Oracle 11G-R2. Primero nos logueamos a la base de datos con el usuario sys. Se inicia la base de datos con el comando startup para que se pueda realizar la migración y la respectiva conexión. Se inicia el listener que estará escuchando la conexión desde la máquina que tiene SQL Developer. Ya que se tiene la base de datos levantada, se procede a realizar la migración en nuestra primera máquina virtual utilizando la aplicación SQL Developer. Primero se realiza una conexión a MySQL a la base de datos que vamos a utilizar para migrar. Indicamos el nombre de la conexión, bd conexión MySQL, el usuario, en este caso utilizaremos el usuario root y la contraseña. Seleccionamos la pestaña de MySQL y seleccionamos la base de datos bd2. Probamos la conexión y vemos que está correcta y se procede a guardar la conexión. Lo mismo se hace para una conexión a Oracle. Indicamos el nombre de la conexión, bd conexión Oracle, y nos logueamos con un usuario. Este usuario que hemos creado se llama usuario migración, que tiene los permisos para crear sesión, crear vistas, crear roles, alterar triggers, crear sinónimos y con opción de administrador. Utilizaremos este usuario para realizar la conexión a Oracle. Usuario migración con la contraseña migración, y en la pestaña de Oracle indicamos la dirección IP de la máquina que contiene la base de datos. En este caso es la 192.168.10.3 con el puerto 1521, e indicamos el nombre del servicio. El nombre del servicio es un listener que se ha creado. Este lo tenemos creado en la base de datos de Oracle. Lo podemos verificar con un comando, pero también podemos ver dónde se ha creado con el comando netmgr, lo cual mostrará el asistente para crear nuevos listener o modificarlos. El listener que tenemos acá tiene como service name primary local domain. Ese es el que utilizaremos para especificar el nombre del servicio. Primary local domain. Probamos la conexión. Y si está correcta, podemos guardar para realizar la migración a la base de datos. Primero tenemos que realizar un repositorio. El repositorio es un lugar donde se guardarán todos los archivos pertenecientes al proceso de migración. Como vemos acá, se ha asignado el repositorio a la conexión de Oracle. Ahora se procede a migrar la base de datos a Oracle. En este menú lanza el siguiente asistente y especificamos la conexión de MySQL. Indicamos el nombre del proyecto. En este proyecto creará una carpeta donde se analizarán los logs que se generen a través del proceso de la migración, y el script que será el que se ejecutará para migrar la base de datos. Seleccionamos la ruta donde se almacenará dicha aplicación. En el siguiente paso seleccionamos la conexión a MySQL.
Seleccionamos la base de datos que va, en este caso es la BD2, que contiene la siguiente estructura con sus 4 tablas. Y en la tabla estudiante contiene información. Para ver esto, nos vamos a conectar a MySQL y usamos la base de datos BD2. Con un select podemos ver los datos que contiene dicha tabla. En total tiene 5 registros, que son los siguientes. Todos estos datos serán migrados a Oracle. Seguimos con el proceso de migración. Seleccionamos la base de datos. En el paso siguiente podemos configurar los tipos de datos para la conversión y por último seleccionamos la base de datos, la conexión a la base de datos de Oracle. Vemos cómo se realiza el proceso de migración, que puede tardar varios minutos dependiendo de la cantidad de información que se tenga almacenada. La migración ha sido correcta y podemos encontrar los archivos generados, los DOW y los scripts SQL de los que habíamos hablado anteriormente. En el archivo .out vemos todas las acciones que se han realizado para convertir cada uno de los datos de MySQL a Oracle. En el otro archivo, tenemos el script se ejecutará en Oracle. Ahora podemos encontrar esta base de datos en el sistema de Oracle. Para ello nos conectamos con el usuario que tiene el nombre de la base de datos que fue generado por la migración. En este caso es el usuario BD2 con contraseña BD2. Podemos ver las tablas que tiene asignado este usuario y vemos que están las 4 tablas que tenía la base de datos de MySQL. Podemos verificar también que todos los datos se han pasado correctamente haciendo un select a la tabla estudiante y vemos que tiene los registros que se encontraban en MySQL. Vemos en total que hay un número de 5 registros que coinciden con el número de registros que estaban en MySQL. Vemos como en MySQL aún persisten los datos, es decir que no se han cortado directamente de la base de datos, sino simplemente se ha realizado la migración. Este es todo el proceso para realizar la migración de MySQL a Oracle. Gracias por su atención.